mes de agosto del año 2013 nos planteamos un nuevo reto dentro de la estructura ya difícil y compleja de impulsar, estructurar, de promover el corredor interoceánico de Guatemala. Este nuevo reto da inicio con la socialización de un modelo de aportación de las tierras de los propietarios que forman la finca interoceánica, las 3.533 familias que están dispersas en los 372 kilómetros de largo que tiene nuestro corredor. Este reto, como les mencionaba, se lo presentamos inicialmente a los notarios, a los topógrafos, a los negociadores y a todos aquellos colaboradores que vienen trabajando desde el año 2009, que pasaron por el proceso de capacitación, que nos acompañaron en la alianza público-privada desde lo local, en la declaración de utilidad pública municipal de las tierras que forman hoy día el corredor bioceánico en nuestro país. Y con ellos iniciamos en el mes de noviembre del 2013 una nueva gira de visitas a las comunidades, a las 224 comunidades de 22 municipios en 7 departamentos en nuestro país. Y ese trabajo concluye con logros importantes, los cuales se los compartimos a continuación. Y juran ser un ejemplo en nuestras actitudes cotidianas, de tal manera que se replique nuestro modelo de inducir al cambio de la cultura corporativa de nuestra querida patria Guatemala y producir la riqueza para el bien común y ser felices. Sí, dejo la palabra a don Armando Palma, presidente del Puente Terrestre de Guatemala Sociedad Anónima. Muy buenos días, señores. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por haberme brindado la oportunidad de representar a todos los dueños del corredor interoceánico, a los compañeros de las juntas de los distintos lugares. Gracias por haber confiado en mí. Quiero decirles que yo, con el permiso y el respeto que se merece don Guillermo y don Mario, yo hago una comparación de ustedes. Los comparo con un agricultor, el que prepara la tierra, siembra la cosecha y después de sembrar la llega a un proceso donde ellos están haciendo con nosotros el proceso de cocinar la cosecha. Pero para que esto se lleve a cabo, que ellos cocinen y nos den de comer, nosotros tenemos que poner nuestros utensilios, lo cual sería el plato y el tenedor. Pero al mismo tiempo estamos hablando del plato y el tenedor, que serían nuestras tierras. Ellos nos están sirviendo a nosotros la comida. Entonces nosotros tenemos que aportar algo, y la decisión que hemos tomado en aportar nuestras tierras para que el proyecto se lleve a cabo es la mejor decisión. El grupo de ustedes es para mí un respeto y los admiro, porque ustedes han tenido una idea estupenda, donde no solo nos vamos a beneficiar nosotros los propietarios, sino que el mundo entero, porque va a hacer uso de nuestro canal. No es un canal de agua, sino que un canal terrestre, que es más efectivo todavía. Nosotros vamos a tener el compromiso, aquí tengo el dato de la intención de aportación, que es un 89%, que estamos convencidos y estamos seguros de llevar a feliz término el proyecto.
tenemos el compromiso de llevarles el mensaje a un 1% que está indeciso, y el del otro compromiso es a un 10% de gente que no ha asistido a las reuniones y está mal informada. Nosotros informemos la experiencia que hemos tenido, cómo vamos a lograr este proyecto, preparemos nuestro plato y sirvámonos la comida. Así es de que esa es la comparación que hago yo con ustedes, y felicito a mis compañeros que hemos tomado esa decisión. Gracias. Muchas gracias. Esa actitud democrática que tuvieron, tienen ya a su presidente. Estuvimos nosotros como testigos de cómo ustedes decidieron escoger a las personas idóneas para que los representen como junta directiva, y todos los que quedaron en esta junta directiva realmente son personas idóneas, todas. Y ustedes continúan siendo los representantes de los municipios, son presidentes, son vicepresidentes, son tesoreros de sus municipios. Trasladen entonces esta información que tuvimos en esta mañana. Don Polo Pérez, que es el representante legal de la comunidad Xinca, me ha solicitado que tiene unas palabras. Le vamos a dejar ese espacio, ya que es una comunidad muy emblemática con sus 18 cantones y es un ejemplo de las comunidades que tenemos en el corredor interoceánico de Guatemala. Don Polito, por favor, venga acá a realizarlo. Gerente general del corredor interoceánico, amables amigos y amigas, me llamo Apolo Pérez Méndez, representante legal de la comunidad indígena Xinca de Jutiapa, la comunidad más grande de Guatemala por su extensión y por su población. Constamos con 730 caballerías, .44. Tenemos las colindancias siguientes: al norte con Monjas Jalapa, al sur con el municipio de Quesada, al oriente con Yupiltepeque y al poniente con Santa Rosa. Somos una comunidad indígena Xinca con esa gran población y extensión. Tenemos una ley estatutaria y esa es la que nos ha amparado a nosotros para poder llevar a cabo las 24 asambleas en los 18 cantones de nuestra comunidad. Ellos nos facultaron para poder hacer el desmembramiento de las 97 manzanas de tierra de nuestro territorio. Cumpliendo la Junta Directiva, le agradezco a la Junta Directiva que, cumpliendo la ley de Guatemala, fuimos a los 18 cantones a darle la información y ellos lo facultaron para desmembrar esas tierras. Agradecemos a los propietarios y a sus familias por la confianza demostrada en nosotros. Agradezco también al equipo de trabajo que ha hecho posible que en tan pocos meses tengamos los resultados actuales. Muchas gracias.